Quiero en esta mañana que respondamos juntos una pregunta que aparece en el pasaje que nuestro hermano Felipe Castillo leyó denantes. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Quién es realmente sabio y entendido? A veces se dice, esta persona es sabia, entendido en la materia. Bueno, a veces pensamos que somos sabios y entendidos en asuntos de la iglesia, en temas de familia. En el gobierno piensan que son sabios y entendidos en todas las cosas. Pero, ¿quién es realmente sabio y entendido? ¿Qué cosa debemos considerar nosotros para responder esa pregunta? ¿Es sabio y entendido el que ha adquirido más conocimiento? Vivimos en una época en que manejamos mucha información de todo tipo. Tenemos acceso a la educación formal e informal. Sabemos muchas cosas. Podemos también aprender de los errores que otros cometieron. Pero eso no quiere decir que seamos más sabios. Los títulos que una persona tiene no significa que sea más sabio. Tampoco el coeficiente intelectual que tenga no lo hace más sabio. Cuando uno va a la Escritura, entiende que no es más sabio o entendido el que ha alcanzado más conocimiento de la vida y de las cosas. El conocimiento no es suficiente. Dice aquí la palabra del Señor que la sabiduría que viene de lo alto, es algo que se puede ver, se tiene que demostrar. Porque dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice la Biblia que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Las buenas obras, las buenas acciones, realizadas con humildad y la humildad misma, hablan de si una persona es sabia o no. Jamás nosotros hubiésemos imaginado que la sabiduría tuviese que ver con esto, con obrar bien en la vida, con ser humilde. Eso es sabiduría. Para entender la sabiduría verdadera de la que no lo es, aquí vemos que hay una comparación, un contraste. Y primero el escritor sagrado habla de la sabiduría que es solo terrenal, esa que comúnmente nosotros manejamos. Y esta sabiduría que es solo terrenal tiene algunas características. Dice aquí que produce celos y envidias. Hay muchas personas que no saben manejar los celos y las envidias. Y eso está diciendo que no son realmente personas sabias.
Los celos y las envidias están a la orden del día. Por estas cosas hoy se mata, se habla mal del prójimo. Para el mundo es normal sentir eso, incluso hasta es bien visto. Pero quien se deja dominar por las envidias, los celos, está muy lejos, según la Escritura, de ser una persona sabia. Otra cosa que se dice aquí de la sabiduría, que es solo terrenal, es que produce contiendas y enemistades que se anidan en el corazón. Por eso cualquier persona que presuma de ser muy sabio y está atrapado en los celos, en las envidias, en las enemistades, está faltando la verdad. No es sabio según la Biblia. Cualquier persona que es llevada por sus emociones, cualquier persona que es violenta y tiene un espíritu contencioso, está muy lejos, y lo digo otra vez, de conocer la sabiduría que viene de Dios. Dicha persona podrá jactarse de poseer mucho conocimiento, pero a la luz de la Biblia es absolutamente nada. Bien dice la Escritura en otra parte: si entendiese todos los misterios y toda ciencia, sabiduría del mundo, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Por eso la Escritura dice que la sabiduría que existe bajo el sol, la llama terrenal, es humana. Otra versión dice es animal, y agrega hasta demoníaca. Es fuerte eso. Y yo agregaría que es hasta carnal. Por lo tanto, no proviene de Dios. Es la sabiduría, si podemos llamarla así, del mundo, donde el yo está primero, el yo está en segundo lugar y el yo está en tercer lugar. Y lamentablemente en este mundo impera esta clase de sabiduría, la ley del más fuerte, una forma de resolver las diferencias y conflictos que no es pacífica, sino que es violenta. Primero pego, después pregunto. Cualquier persona que elige la violencia, el conflicto armado, la prepotencia para resolver un asunto, es cualquier cosa, según este pasaje de la Biblia, es cualquier cosa menos un hombre y una mujer sabia y entendido. Hemos visto por las noticias dos líderes, uno de una gran potencia como Estados Unidos, otra de una potencia menor como Corea del Norte. ¿Cuál de estos dos líderes es más sabio y entendido? Se amenazan mutuamente y quieren tener una reunión para dialogar, que hasta hoy día no se produce. Esa es la sabiduría del mundo. El gran problema nuestro es que creemos saberlas todas. Dice un pasaje del Nuevo Testamento: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Nos falta humildad para reconocer que necesitamos aprender de Dios, de su palabra. Nos falta humildad para pedir consejo a una tercera persona que nos haga ver la situación de una manera diferente. Nos encerramos en nuestros propios caprichos, en nuestra verdad. No vamos a la palabra de Dios. ¿Para qué decir? No doblamos las rodillas. No pensamos antes de hablar o escribir algo en las redes sociales, donde todos somos muy valientes para vomitar cosas, porque no tenemos a la persona frente a nosotros, porque somos cobardes hasta para eso.
En este mismo libro de Santiago, que es muy práctico el libro de Santiago, se nos aconseja. En el capítulo 1, versos 19 al 22, dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Nosotros somos todo lo contrario. Estamos listos para hablar. Estamos prontos a enojarnos. Lo que menos hacemos es escuchar. Por eso la palabra dice: estemos listos a escuchar antes de hablar y enojarnos. Porque dice: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No se contenten, sigue diciendo, solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Lleven a la práctica. Santiago 1, 19 al 22. En este párrafo de la Escritura hay mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría para aprender y ser sabio. El mundo nos seduce, nos tienta para ser envidiosos, ambiciosos, celosos, contenciosos, para alcanzar nuestros logros a como dé lugar. Pero esto lo que hace es provocar envidias y rivalidades y nos llevará, dice la Escritura, a la confusión y a toda clase de acciones malvadas. Pero qué diferente es la sabiduría que Dios da. ¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? ¿Cómo la describe la misma palabra? No está enfocada en el saber intelectual, que también es necesario. Está enfocada en el manejo de relaciones. Es profundamente espiritual, en contraste, ¿verdad?, con la otra sabiduría. Es práctica. Es parecida a lo que hoy se llama inteligencia emocional. Dice que es primeramente pura la sabiduría que viene de lo alto. O sea, sin hipocresía. Está libre de engaño de la sabiduría terrenal. O sea, busca la verdad. Dice la verdad. También dice que es pacífica. Todo lo contrario de la sabiduría terrenal, que es contenciosa. La sabiduría que viene de lo alto busca la paz y busca el diálogo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conflictos existen porque no se dialoga? Escuchamos de atentados, terrorismo, venganza, violencia, que nada resuelve. Esa es la sabiduría terrenal. En cambio, la que viene de lo alto dice que es bondadosa, amable. Algo muy distinto de la envidia, enemistad que promueve la otra sabiduría. También dice que es benigna, que es dócil, que es llena de misericordia y de buenos frutos, en contraste con la mala sabiduría que nos lleva a los frutos malos, a la mala conducta. Y dice después que esta sabiduría que viene de lo alto es sin incertidumbre ni hipocresía, imparcial y sincera, dice esta versión. Hay una total diferencia entre la sabiduría terrenal, humana, con aquella sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de este mundo es cambiante, cambia de color según la ocasión. Yo he escuchado a personas que han cambiado de opinión por el temor al que dirán, por temor a presiones sociales. Algunos políticos, ¿verdad?, por temor a perder votos, han cambiado su forma de pensar. Esa es la sabiduría de este mundo. A veces me pregunto si el hombre y la mujer que está hablando realmente cree todo lo que está diciendo. La sabiduría de este mundo es hipócrita. Porque si está con sus amigos dice una cosa, pero si está con su familia dice otra cosa. Eso no es sabiduría.
Eso es buscar la propia conveniencia. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es firme, no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Son principios absolutos, porque viene de Dios y Dios no cambia. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Que la sabiduría que viene de lo alto es práctica. Los hombres y mujeres sabios deben darse a conocer por la buena conducta. Nuestra conducta revelará el origen de nuestra sabiduría. Cuando vemos el mundo como está, nos damos cuenta que realmente no están aprendiendo de la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que proviene de Dios produce buenas relaciones. La sabiduría que desciende de lo alto es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Parece esto un resumen del fruto del Espíritu Santo, porque eso es sabiduría. Y el mismo Santiago dice, si es que no tenemos esta sabiduría, ¿a quién debemos pedírsela? ¿Qué dice? Santiago capítulo 1, verso 5. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la debe pedir? A Dios. ¿Y cómo la da Dios? Abundantemente. Si hay algo que Dios quiere darte de manera abundante, es sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da de manera abundante. Si hay algo por lo cual debiéramos orar, a veces oramos por tantas cosas, pero siempre he dicho que a veces no oramos por las cosas que debiéramos orar. Y esta es una buena petición. Señor, dame sabiduría. Tengo que tomar una decisión, dame una sabiduría. Yo no quiero esa sabiduría animal, diabólica, esa sabiduría carnal, esa sabiduría terrenal que nace de mi corazón torcido. Yo quiero tu sabiduría, quiero tu dirección. Ayúdame a tomar la mejor decisión. Ayúdame a controlarme en esta situación. Quiero ser sabio como tú quieres que lo sea. Y Dios nos dará esa sabiduría. Mi pregunta en esta mañana, ¿hay en mi vida, hay en tu vida alguna característica de la sabiduría terrenal humana? Tenemos que reconocer que muchas veces nuestras decisiones, los consejos que damos a otras personas, nuestro propio estilo de vida revela en nosotros falta de sabiduría celestial. Somos torpes, llevados por nuestras ideas, a veces por nuestra carne y sentimiento, más que por la palabra de Dios. Y podemos jactarnos, y el mundo lo hace, de saber muchas cosas. Tenemos respuesta para todo y para todos, pero somos incapaces de dirigir nuestras familias y matrimonios. Somos incapaces hasta de sujetar nuestra propia vida a la palabra del Señor. Nos la damos de consejeros para tantos amigos, para tantas personas, y nuestra propia vida es un caos. Somos incapaces de resolver nuestros propios conflictos. Dios nos quiere proveer sabiduría. Este libro es la sabiduría de Dios. Y amados hermanos, no basta, a propósito de esto, no basta que como aliancistas nos jactemos de tener una sana doctrina. No basta saber. Es necesaria la humildad y la vida que concuerde con lo que creemos y enseñamos, porque Dios no es Dios de confusión y no comulga con la maldad y las obras perversas de la sabiduría terrenal. No basta solo creer, porque el mismo Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan.
Es necesario que tengamos esa sabiduría que viene de Dios con todas estas hermosas virtudes antes mencionadas. Y no basta solamente profundizar en la sabiduría de Dios para que nos crezca la cabeza. Tenemos que aplicar esa sabiduría de Dios en la vida cotidiana. Por eso en esta mañana yo los invito a buscar esa sabiduría con humildad y no dejarnos arrastrar por la forma en que el mundo arregla sus asuntos pensando que están en lo correcto. Esa no es sabiduría. Ustedes saben que los proverbios están llenos de buenos consejos sabios. Y me dispuse a ver el capítulo 1 y 2 de Proverbios, que son sabiduría práctica. A ver si les suenan lindos estos pasajes de las Escrituras para que, llegando a sus casas, empiecen otra vez a buscar allí. ¿Qué habrá leído el pastor? Bueno, lo que voy a leer es la palabra del Señor. Proverbios dice: escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido. El temor del Señor, que dice, es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y mira lo que dice aquí: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, porque es allí donde falta la sabiduría, en los congresos, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes. Cuando caigan en desgracia, yo seré quien se ría de ustedes. Cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿Quién dice esto? La sabiduría. Y dice el capítulo 2, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si lo buscas como a plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Precioso, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, capítulo 2. Es lo que necesitamos.
Ustedes saben que el que escribió esos 2 capítulos y gran parte de los proverbios fue un rey llamado Salomón. Siendo un muchacho, le tocó tomar el reinado de Israel después de su padre, David. Era un adolescente y él sentía que la tarea era muy grande. Y Salomón, dice la Biblia, que buscó a Dios y oró a Dios. Y le pidió a Dios no que le resolviera sus problemas económicos. Le pidió a Dios no que lo defendiera de sus enemigos. Lo único que le pidió a Dios: no me des riquezas. Lo único que yo necesito, ¿qué fue lo que pidió? Sabiduría. Sabiduría para discernir, para gobernar al pueblo, para distinguir lo bueno de lo malo, porque a veces lo bueno y lo malo, ¿dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está el límite? Y él le pide a Dios sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido de nosotros? ¿Quién puede decir aquí, soy sabio y entendido? Sabemos tantas cosas. Sabemos más que nuestros abuelos. Mucha información por la internet de lo que usted quiera, sabe y aprende. Pero cada vez somos menos sabios. Cada vez tenemos un mundo más convulsionado, cada vez matrimonios que se destruyen, cada vez más dolor y miseria, cada vez más injusticia, más guerra. Sabemos más conocimiento, pero menos sabios, más títulos, pero cada embarrada. Necesitamos que Dios nos dé su sabiduría, necesitamos ir a la Escritura, necesitamos ser guiados por el Señor, necesitamos que esta sabiduría de Dios se exprese en lo cotidiano, en lo bondadoso, en el respeto al otro, en saber escuchar más que hablar. Hay gente que necesita ser escuchada, pero nosotros hablamos y no recapacitamos y somos violentos y nos llena la ira. Esa no es sabiduría, esa es torpeza. Me pueden mostrar muchos títulos, pero si no actúas en la vida diaria como una persona entendida, no eres sabio y no soy sabio. Esta es la sabiduría que hay que buscar. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Que Dios nos ayude, hermanos. Yo necesito esta sabiduría. Tú la necesitas. Pidámosela al Señor. Busquemos al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor.